Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Dios quiere que vivamos vidas santas. Y para esto, en el resto de la carta que estamos estudiando, de 1 Tesalonicenses, a partir de este versículo 3 del capítulo 4 y todo lo demás en adelante, nos va a dar, hermanos, toda una relación, nos va a dar toda una lista de diversas implicaciones de la santificación en nuestra vida, y tienen que irlas observando, hermanos. Son cosas prácticas, son cosas sencillas, pero que están aquí, que afectan de forma tremenda la manera en que vivimos. Estos detalles afectan la vida cotidiana y muestran tu verdadera relación con Dios y tu crecimiento en santificación. Es por eso que la semana pasada, hermanos, si tú estuviste conectado, la semana pasada vimos el estudio de los versículos 4 al 8, ¿recuerdan ustedes? Hablando de la pureza sexual, de la inmoralidad sexual. Lo estudiamos la semana pasada, porque la voluntad de Dios, hermanos, es tu santificación. Esa es la voluntad de Dios, lo que significa que tú debes de ser sexualmente puro, que debes de ser moralmente puro, porque Dios quiere tu santificación. Y eso es uno de los puntos con los que empezó Pablo a trabajar aquí. Ahora pasamos de la cuestión de la pureza sexual, de la inmoralidad sexual, a los deberes cotidianos, a los deberes simples de la vida. Pasamos a los asuntos de tu andar diario. Es lo que va a hablar ahora Pablo, en versículos 9 al 12. Ahí también vamos a encontrar nuestra santificación, hermanos. Estos son algunos mandatos que encontramos aquí. Son mandatos muy obvios, son mandatos muy simples, pero ahí están, hermanos. Tiene que ver con las actitudes, tiene que ver con los deberes sencillos, simples de la vida cristiana. Y lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, es que todo este asunto de la santificación toca todo lo que tiene que ver con los fundamentos de nuestro estilo de vida. Como tú te conduces es la manera en que vas a reflejar el cristianismo. El cristianismo, hermanos, es la doctrina. El cristianismo es la creencia que afecta el deber de cada uno de ustedes, el deber de cada cristiano, y que impacta la conducta de uno mismo. El cristianismo impacta tu conducta, el cristianismo es tu deber, el cristianismo representa a Cristo. El cristianismo muestra y modela tu santidad delante de Dios. Es tan simple, hermanos. Ahí podríamos quedar esta mañana. Es tan simple. Eres cristiano, debes de vivir en santidad, debes crecer en santidad, debes modelar todas las áreas de tu vida sencillas. La aplicación diaria de tu vida debes modelarla para que todos puedan ver tu relación con el Señor. Sin embargo, hermanos, piensen en esto: puedes creer en Cristo. Hay muchas iglesias, muchos miembros de las iglesias, muchos que asisten a la iglesia que creen en Cristo, creen en Dios mismo. Creen que vino a este mundo, que nació de una virgen, que fue concebido por el Espíritu Santo, que es nuestro Salvador, que murió en la cruz por nuestros pecados y al tercer día resucitó, ascendió al cielo, y al ascender al cielo deja su Espíritu en nosotros, morando en la vida de cada uno, en la presencia de Dios en nosotros. Eso es lo que creemos. Y no solo eso, sino también puedes creer que el Señor estableció la iglesia aquí en la tierra, que hay una guerra sobrenatural entre Satanás y sus huestes de maldad, que el castigo eterno va a ser el infierno, porque todo está en su palabra, la cual tú crees, en la cual tú estás diciendo que la vives, que la crees. Pero déjame decirte, aún con todo esto, nuestras acciones indican que nuestras creencias no son congruentes. ¿Te das cuenta de lo triste y lamentable que es esto? Creer toda esta inmensa verdad, esta gloriosa verdad, pero mi vida no es congruente con la fe que profeso. Aquí nos tenemos que arrodillar, hermanos, y pedir perdón a Dios. Señor, es cierto, mi vida no es congruente. Porque a muchos realmente, hermanos, no les interesan las Escrituras, aun cuando creen todo esto. Y digo que no interesan las Escrituras porque simplemente no la leen. Y esto los lleva, hermanos,
a la pobreza y a la ignorancia de las Escrituras, los lleva a la pobreza del conocimiento de la misma palabra. Esto es muy lamentable. Creemos por la información, tal vez de la iglesia y de lo que se da aquí, creemos muchas cosas, pero nuestra pobreza espiritual es muy fuerte. Lo que lleva a estas personas a mostrar un compromiso muy limitado, ¿no es cierto?, a estos supuestos creyentes, un compromiso limitado para aplicar la verdad bíblica, para aplicar la verdad al comportamiento diario, hermanos. Otros no asisten a la iglesia. Otros no se comprometen a sus ministerios o al liderazgo. El punto es que si vivimos lo que decimos creer, hermanos, amigos, podría ser mucho más efectivo, mucho más atractivo para la gente que nos ve allá afuera. ¿No es cierto? Podría tener algo de credibilidad para los demás. Podría ser algo que la gente dijera, voy a buscarlo porque se ve que hay algo diferente en ti, se ve que hay algo diferente en ella, en él. Como cristianos, hermanos, debemos comunicar la importancia de nuestra fe. Debemos comunicar la fe que profesamos. ¿Y cómo se comunica esa fe, hermanos? ¿Cómo se comunica esa fe? Exhibiendo un buen estilo de vida cristiana, ¿no es cierto? Esa es la manera que comunicas la fe, exhibiendo un estilo de vida basado en la ética cristiana que vives. ¿Te das cuenta? Tan simple como esto. Y esto es básico, hermanos. Yo te diría que estos dos versículos es lo más básico, junto con el 11 y 12. Si decimos creer todo esto, ¿cuál es la lógica, hermanos? Debo vivir conforme a lo que creo. ¿No es cierto? Eso se llama ¿cómo? Cristianismo. El cristianismo es vivir conforme a mi fe, conforme a la ética de mi fe, conforme a mi teología cristiana. El cristiano no es solo un sistema, hermanos, piénsenlo así. Hay tantos seminarios y tanto que puedes crecer, lo respeto y lo he vivido y lo sigo practicando. Pero el cristianismo, hermanos, no es un sistema que se estructura. Y sí lo es en un sentido, hermanos, pero no lo es cuando decimos que es un sistema que se estructura, es un sistema de creencias, por decirlo así, teológicas, un sistema de algo que podemos creer y de algo que aprendes. No, hermanos, el cristianismo es un estilo, es una forma de vida. Es muy diferente. Nuestra fe debe tocar a todas las personas. Nuestra fe debe tocar por decirlo así, hermanos, a nuestra comunidad, a nuestra colonia, a nuestro país, al mundo. Debe verse en el día a día por todos lados, hermanos. Donde estamos, por donde caminas, por donde convives. Y eso es principalmente lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, nos quiere comunicar aquí. ¿Se dan cuenta? Nos está llamando con la palabra de Dios a la santificación. Véanlo de esa manera. Pablo nos habla con la voz de Dios a la santificación. Porque, hermanos, pongamos mucha atención. Somos muy rebeldes con nuestros actos que no están representando a Dios. Decimos que hay amor y vamos a entrar a esto, pero no hay amor. Nos estamos engañando, hermanos. Pablo nos habla de esto, nos está llamando con la palabra y nos dice que esto es lo básico que debemos hacer. Antes, permítanme darles algo de contexto, hermanos, aunque ya lo hemos visto, algo de contexto, porque aquí viene otro asunto importante. Como hemos visto ya, hermanos, la iglesia ahí en Tesalónica era una iglesia especial, saludable, por decirlo así. Era una iglesia loable, en un sentido era una iglesia ejemplar. ¿Recuerdan ustedes? Lo hemos estado viendo. Primero a los tesalonicenses en el capítulo 1, versículo 3. Obsérvenlo, capítulo 1, versículo 3. Ahí está lo que estoy mencionando a ustedes. Dice ahí, acordándonos sin cesar delante de Dios, dice Pablo y estos misioneros, Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. ¿De qué recordaba Pablo? La obra de su fe. ¿Qué recordaba Pablo? El trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza en el regreso del Señor Jesucristo. ¿Lo observan?
Estos son algunos elogios que está dando Pablo a la iglesia en Tesalónica. Lo hemos venido estudiando, lo hemos venido aprendiendo, pero ahora, observen, de repente viene otro tipo de instrucciones. Parece que les tiene que dar instrucciones porque hay algo que no está funcionando bien. Observen, no era una iglesia elogiada y ahora está dando otra clase de instrucciones. Porque ahora, repetidamente, observen, les empieza a decir que se amen. Les empieza a decir que estén tranquilos, los textos que acabamos de leer. Les empieza a decir que se ocupen de sus negocios y que ocupen sus manos para trabajar con ellas. Todas estas cosas son cosas de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Todas estas cosas son de la vida práctica. Amar, no estar entrometiéndote en las casas y en las vidas de otras personas. Estar trabajando con tus manos, estar tranquilo, no estar moviéndote por cualquier lado. Entonces, todo esto son cosas prácticas. ¿Cuál es la razón, entonces, de que les esté diciendo esto, hermanos? Bueno, existía una razón. Observen el versículo 13, ahí en el capítulo 4. Observen, ese capítulo se habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dice el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Está hablando del arrebatamiento, hermanos. En el capítulo 5, después, más adelante, se habla sobre el regreso de Cristo y el día del Señor, que es el final. Esto va a acontecer al final de la tribulación, después de los 7 años. En segunda a los tesalonicenses, Pablo en el capítulo 2, todo este capítulo, hermanos, Pablo vuelve a hablar y repasa en este capítulo el regreso de Cristo, el arrebatamiento. Entonces, ¿qué está pasando, hermanos? ¿Qué está pasando aquí? Los cristianos de Tesalónica habían recibido el Evangelio, ¿no es cierto? Pablo junto con Timoteo había llegado ahí y da el Evangelio. Ellos lo creen, ellos lo reciben a Cristo, reciben el mensaje, lo creen. De esta forma, hermanos, estando Pablo un tiempo ahí forma la iglesia. Ellos reciben al Señor, y estos creyentes que forman la iglesia son buenos creyentes, son genuinos creyentes, están entusiasmados por ir adelante. De hecho, recuerden ustedes, están compartiendo a todo mundo después de que reciben el Evangelio, ¿no? Están ansiosos por compartir el Evangelio para que la palabra se extienda en todo lugar, a través, dice Pablo, de Macedonia y de Acaya, ¿no es cierto? Y va más allá de estas naciones. Entonces era realmente una iglesia buena. Pablo ya les había hablado de la venida del Señor y del día del Señor. Y observen algo importante, capítulo 1, versículo 10, observen, y dice, y esperar de los cielos a su Hijo. En el capítulo 1 les dice esto, esperen a los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Dice que estaban esperando ¿a quién, hermanos? A su Hijo del cielo, ¿no es cierto? Pablo les había enseñado entonces con esto el regreso del Señor Jesucristo. Estaban literalmente, hermanos, y esta es una verdad, estos hombres ahí en Tesalónica literalmente estaban esperando que viniera el Señor Jesucristo. Hoy lo sabemos nosotros, pero ellos tenían algo muy especial. Decían, va a regresar. Obviamente estaban esperando, hermanos, muy entusiasmados este regreso, pero esta espera del regreso, esta espera de venir y ser tomados por Cristo, los llevó a tener ideas cerradas. Hubo confusión en cuanto a esto, hermanos, al punto de pensar que todas las responsabilidades de su vida cotidiana, todas las responsabilidades de su andar diario, de ese momento que estaban viviendo, las podían dejar, las podían abandonar y no importaba ya no seguirlas. Es como si ahorita nos detuviéramos y dijéramos, va a venir Cristo, no vale la pena más hacer nada. ¿Cuál es la idea? Yo voy al cielo, ¿no es cierto? Entonces, decían ellos, vamos a abandonarlas, no importa si las seguimos. Entonces, estas ideas que tenían eran ideas equivocadas. Estaban muy trastornados porque estaban esperando el rapto, hermanos. Estaban esperando que este rapto aconteciera antes que tuviera lugar el día del Señor. Y el día del Señor es el juicio para ellos, o para nosotros, o para todos.
Esperaban ser arrebatados y no experimentar la ira de Dios, la ira divina de Dios. Eso es lo que estaba pasando ahí, hermanos. Así que Pablo tiene que escribir esta carta, guiado por el Espíritu Santo, para corregir todas esas ideas, para corregir su comprensión. Hermanos, un paréntesis aquí, y no lo tengo aquí anotado, pero nosotros sí sabemos que va a venir Cristo. ¿Qué estamos haciendo? Así que Pablo tiene que escribir esto, guiado por el Espíritu Santo, va a enderezar el entendimiento de este mensaje. Y observen, según a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 1 y 2, observen lo que dice ahí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, observen, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Se dan cuenta ahí? Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El punto es que estaban en una anticipación de la venida de nuestro Señor Jesucristo, estaban aguardando la venida del Señor a tal grado que tenían miedo, hermanos, incluso de que pudieran haber perdido el rapto y experimentar la ira de Dios. ¿Se dan cuenta? Y en esta situación, en estas emociones encontradas, en ese entusiasmo por la venida de Cristo, comenzaron a permitir que las responsabilidades de la vida cotidiana, de la vida que estaban viviendo, perdieran importancia. Entonces ellos decían, el Señor va a regresar. ¿Por qué hemos de trabajar en los asuntos cotidianos de la vida? Mejor dejamos de hacer esto y esperamos a que Él venga. Va a llegar pronto, lo que estaban pensando. Se habían centrado totalmente en el regreso de nuestro Señor. Habían perdido todo sentido de responsabilidad y les estaban anticipando, estaban esperando el regreso. ¿Está mal esto, hermanos? ¿Esperar el regreso de Cristo? No, en lo absoluto. Eso es correcto. De hecho, somos exhortados a esperar el regreso de Cristo. Pero su comprensión se había vuelto tan fuerte, hermanos, que estaban descuidando sus deberes normales de la vida. Algo interesante a pensar es que si Pablo, hermanos, nos dijera hoy que el Señor viene muy pronto, y lo ha dicho, lo sabemos, no es que no nos lo ha dicho, por medio del Espíritu, por medio de Dios, pero si Él en un sentido nos refrescara esto, lo más seguro, hermanos, es que pensaríamos ¿en qué? Viene el Señor. Todos saldríamos corriendo a evangelizar, ¿no es cierto? A compartir, ¿no es cierto? Seguramente lo haríamos lo más rápido posible, iríamos a cualquier lugar, iríamos a cualquier comunidad, quizás salir por la calle y dar el Evangelio de Jesucristo a otros, o repartir literatura a cada persona que veamos, como algunas veces lo hemos hecho, poner pancartas por todos lados, en las calles, aquí en la colonia, en la ciudad. Pero hermanos, observen, eso no es lo que Pablo dice que hagan. Aunque está bien hacerlo, me queda claro esto, ¿verdad, hermanos? No vayan a decir, el pastor no está diciendo que no evangelicemos. No, está bien hacerlo, pero no es lo que dice el texto aquí, hermanos. Pablo no hace esto. Jesús viene, Cristo viene. ¿Qué debemos hacer? Observen, amas a los demás, versículos 9 y 10. Vive tu vida tranquila, versículo 11. Ocúpate de tus propios negocios, de tus propios asuntos, versículo 11, y trabaja con tus manos. ¿Por qué les dijo esto Pablo, hermanos? Quizá vas a decir, pero si el Señor viene, debemos proclamarle a todos, ¿no es cierto? Quizá vas a pensar de esta forma. Está bien, claro, hermanos, es nuestro trabajo principal, diría yo. Debemos hacerlo. Pero saben, amados hermanos, Dios nunca va a estar como nosotros, ansiosos. Estoy perdiendo el control, todos vayan y lleven el Evangelio, y la iglesia también tiene que salir y hacerlo. A Dios no sale nada de control de Él. Él no está perdiendo el control, hermanos.
no entra en pánico, por decirlo así. Y si el pueblo de Dios refleja el carácter de Dios, nosotros tampoco deberíamos entrar en pánico. ¿No es cierto? Por toda la confianza y toda la información que tenemos de la Escritura. Más que esto, mis amados hermanos, debemos entender y no olvidar, muy importante esto, hermanos, que el fundamento profundo de todo nuestro evangelio es la credibilidad de nuestras vidas. Ese es el fundamento profundo. Tan creíble seas en lo que tú crees con tu fe, ese es el evangelio que vas a mostrar a toda la gente, hermanos. Y los tesalonicenses no estaban mostrando ese carácter, porque estaban olvidando sus deberes. ¿No es cierto? El punto es, si la conducta de tu vida no profesa la fe con todos sus fundamentos, ¿de qué sirve repartir volantes, hermanos? Si la conducta de tu vida no profesa la fe, ¿de qué sirve compartir lo que tu vida no profesa conforme a tu fe? No vas a llevar ningún impacto a nadie. Los cristianos se caracterizan por el amor. ¿No se han dado cuenta, hermanos, que está el amor constantemente ahí? Siempre es el amor. Se caracterizan por llevar vidas tranquilas, por llevar vidas pacíficas, vidas donde está el Espíritu Santo gobernando en sus familias. Se caracteriza porque se ocupan de sus propios asuntos, ¿no es cierto? Vida cotidiana. Están en sus asuntos, son diligentes, con mucha solicitud, buscan trabajar, buscan sostener, buscan hacer las cosas bien. Y cumplen finalmente con todos sus deberes con sus propias manos, ¿no es cierto? Cuando tú ves a un cristiano que no está haciendo esto, tú dices algo no está funcionando. El cristiano verdadero va a mostrar un estilo de vida al mundo que puede ser mucho más atractivo para ellos y creer en el cristianismo. ¿No es cierto, hermanos? Así que los tesalonicenses estaban diciendo, ¿por qué debemos molestarnos en todas estas actividades o necesidades humanas? ¿Por qué molestarnos con esto aquí en la tierra si nosotros ya nos vamos a dónde? Al cielo. Y así estaban, hermanos, así estaban, anticipando o esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo al punto de ignorar sus deberes cotidianos. Y en un sentido, hermanos, ese era un deseo. Qué bueno que tuviéramos nosotros ese deseo, ¿no es cierto, hermanos? Ellos estaban atentos, pensando que iba a venir. Sería bueno en un sentido tener esa misma emoción que los tesalonicenses tenían, porque parece, hermanos, déjenme decirles esto, parece que hoy en día, aunque sabemos que Cristo va a regresar, hacemos lo contrario. Hacemos totalmente lo contrario. Parece que la iglesia de hoy en día no está tan ansiosa por la venida de Cristo, hermanos. Porque pienso que la iglesia es tan indiferente a la venida de Cristo que se consume mucho más en sus actividades sociales, se consume mucho más en su actividad cotidiana, con lo material, con lo laboral, con lo carnal, toma más participación en su vida eso, hermanos, y esto ya saben que va y viene Cristo. Están más entusiasmados con esta vida que en lo espiritual y en aguardar la venida del Señor Jesucristo. Creo que es lo opuesto a lo que los tesalonicenses hacían, lo que nosotros hacemos hoy en día. Ellos abandonaban sus actividades cotidianas y hoy la iglesia, hermanos, está tan inmersa en sus actividades cotidianas que olvida que Cristo va a regresar. Los tesalonicenses no entendían o no atendían más bien sus actividades, y la iglesia de hoy está más interesada en lo que requiere de sacar al mundo. Ambos conceptos están mal, ¿no es cierto? Tanto en aquel tiempo como nosotros. Hoy cualquier actividad en el ministerio o para el trabajo y servicio del Señor toma más prioridad la escuela, el trabajo o cualquier otra cosa que servir, que evangelizar. No es malo, hermanos, estar pensando en la venida de Cristo, no es malo. Solo que hay que hacerlo con los motivos y con el entendimiento correcto. ¿Te das cuenta de esto?
Es justo, hermanos. Es importante que la iglesia anticipe la venida del Señor, porque eso es lo que enseña la Escritura. Pero los tesalonicenses parecen haber perdido esa estabilidad, parecen haber perdido ese balance. De hecho, hermanos, hoy en día ha habido algunos grupos que han anunciado la venida de Cristo, ¿no es cierto? Ha habido ciertos grupos que se reúnen diciéndose creyentes, que anuncian la venida de Cristo y ponen una fecha, y cuando esa fecha llega, ¿saben qué sucede? Ponen la fecha y dicen en tal día y va a regresar Cristo, y pasa ese día, y ¿saben qué sucede al segundo día? Cristo no regresó. Qué lamentable es eso, hermanos. ¿Saben qué pasó? No regresó. Amados hermanos, nuestro deber no es pronosticar su regreso. Eso ni el Señor lo sabía, ni Pablo lo sabía, hermanos. Nuestro deber es modelar nuestra fe en tanto Él regresa. Ese es nuestro deber. Para que otros que son llamados puedan acercarse al Señor, hermanos. La iglesia es llamada. No sabemos quiénes son los llamados, hermanos. Sabemos que el Señor ha predestinado, ha llamado a aquellas personas. Nuestra obligación es que por medio de la predicación, por la locura de la predicación, el Señor nos use como su instrumento. Y esto es la predestinación. Para mí es muy fácil en un sentido, hermanos. Él llama y usa el instrumento para que otros puedan escuchar. Pero ¿qué instrumento somos nosotros cuando lo que profesamos no es verdad? Dios, mis amados hermanos y amigos, no quiere que seamos cristianos irresponsables, que no están haciendo absolutamente nada más que correr ansiosos por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere cristianos que amen más. Esto significa que empiezas a hacer cosas en la vida para otros, para satisfacer las necesidades aquí, en este mundo. Vives calmadamente, te ocupas de tus propios asuntos y trabajas con tus manos. Así que vamos a ver una de cuatro exhortaciones que nos ayudan a practicar nuestra vida de fe que profesamos hasta que Cristo regrese. Vamos a ver la primera, hermanos. Son simples, pero son muy poderosas para recordar. Observen. Ama más. Debes amar más. ¿Quién ya ha amado aquí lo suficiente, hermanos? Amo a mi esposa, pero estoy seguro que no la he amado lo suficiente. Y seguramente pasa lo mismo contigo. Pero dice el texto, acerca del amor fraternal, observen esto, acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros, dice, vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis, ¿quiénes? Unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Pablo les recuerda a los tesalonicenses que lo primero que deben hacer en tanto el Señor Jesucristo regresa, ¿qué es, hermanos? ¿Ir a repartir volantes? ¿Qué les recuerda? Ámense. Lo engloban estos dos versículos, 9 y 10. Ámense unos a otros. Pablo dijo en el versículo 5, ¿recuerdan ustedes, hermanos? De Tesalonicenses 4, dijo en el versículo 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Dijo que la lujuria no es correcta, hermanos. No está bien. En vez de eso, dice, requieren amar. Es lo que Efesios capítulo 5, todos Efesios 5, hermanos, es lo que Efesios capítulo 5 nos dice en el versículo 1 al 3, observen. Efesios 5, versículos 1 a 3, dice, relacionando todo esto, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ahí está. Y observen, y andar como, hermanos, andar en amor, como también Cristo nos amó. Eso es lo que tengo que hacer. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 3, observen, pero ¿qué, Pablo? Fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Observen, no lujuria,
pero sí ¿qué? Amor. Es lo que dice este texto, ¿no es cierto? Algo que caracteriza a la iglesia del Señor Jesucristo, algo que caracteriza a las iglesias, hermanos, es su pureza y su amor por ¿quiénes? Por otros. Aquí un paréntesis, hermanos. ¿Crees que está bien que haya familias que murmuren o dejen de amar o no amen a otras personas de la iglesia? Piensa en esto, hermanos. Eso es una locura. Es una locura, no es bíblico, es antibíblico. Y dices, soy creyente. La conducta moral o moralmente pura y el amor, hermanos, van de la mano, según Efesios, ¿no es cierto? Me comporto moralmente bien y amo a los hermanos, ¿no es cierto? Amo a los demás. Pablo inicia entonces ahí, hermanos, observen, en el versículo 9, inicia esta parte. Me voy un poquito más rápido, hermanos. Lo bueno que ya estamos en la iglesia, ¿no? Porque en línea era más complicado, hermanos. Me hacía como 2 horas, ¿no? Pablo inicia el versículo 9, observen, hermanos, así, pero acerca, y es un cambio que está haciendo aquí, hermanos. Esto es, cambia el tema. Dice, cambia el tema de la inmoralidad sexual y ahora dice, ya no les voy a hablar de eso, ahora quiero hablarles sobre el amor de los hermanos. Pero ahora les quiero hablar de otro tema, del amor de los hermanos. Y usa la palabra, pero acerca de ¿qué? Del amor fraternal. Amor fraternal es Filadelfia, hermanos, en el griego. Filos de una filosofía de amor y Delfia, adelfos, hombres. Lo que significa amor fraternal, amor por los hermanos. Es muy importante que entendamos esta frase, hermanos. Ahorita vamos a ver por qué. Amor fraternal. Pero acerca del amor por los hermanos, esto es lo que diría. Esa es la palabra en griego. Esta palabra, hermanos, se usa para hablar del afecto cristiano. En pocas palabras, se usa para hablar del amor entre cristiano y cristiano. Así es, ese es el sentido que le tenemos que dar. El amor entre un cristiano y otro cristiano. ¿Te das cuenta? Entonces, este tipo de amor siempre se va a expresar, el amor entre cristianos, un servicio de uno hacia el otro, ¿no es cierto? Siempre va a expresar que tú vas a satisfacer las necesidades, que vas a cuidar de aquellas personas cristianas. Posiblemente, hermanos, algo de esto se había perdido porque no estaban preocupados por estas cosas terrenales, por amar a las personas. Estaban ansiosos por el regreso de Cristo. ¿Se dan cuenta ahora lo que está pasando? Y estaban pensando que Cristo iba a llegar en cualquier momento. Entonces Pablo les dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Esto resulta muy interesante, hermanos, porque dice que sería redundante. No hay necesidad, es redundante, es innecesario que les escriba respecto de esto. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dice esto, hermanos? Porque dice que no necesitan a Pablo. Eso es lo que realmente dice. No tenéis necesidad de que os escriba. Yo estoy fuera, yo no puedo ayudar, yo no necesito darles esto. Es lo que dice Pablo. Vosotros mismos significa aparte de mí. Ustedes lo pueden hacer, no por mí. No necesitan algo externo, no por mí. Eso es lo que significa. Entonces, esto es porque han aprendido de quién o por quién. Por Dios. No tenéis necesidad de que os escriba. Y la siguiente parte dice, porque han aprendido de o por Dios. Porque vosotros mismos habéis aprendido. ¿De quién, hermanos? De Dios. Esta palabra aprendido, muy importante, hermanos. En el griego, aprendido es teodidactos. Teos, Dios, didactos, enseñanza. Entonces, ¿quién es el que nos enseña? Dios me enseña. No necesitaban a Pablo, hermanos.
Dios les ha enseñado a amarse los unos a los otros. Esto es impresionante, ¿no es cierto, hermanos? Dios te ha enseñado a ti y a mí a amarnos unos a otros. No es otro más que Él. Él es el que te ha enseñado. Y si no amas, hermanos, entonces tenemos un maestro imperfecto. ¿Te das cuenta de esto? La importancia de saber que tienes que amar porque un maestro como Dios te ha enseñado esto. Esto es impresionante, hermanos. Pablo les dice que no necesitan instrucción de parte de él o una instrucción externa. Tienen una enseñanza interna. No necesitan métodos externos. Tienen una enseñanza interna. ¿Y esta enseñanza interna quién es? Dios. Dios. Hermanos, piensen. Aquí podríamos pasar otro mensaje y decir, ¿quién es Dios? El que te ha enseñado es el creador de todas las cosas. El que conoce toda la substancia de la creación. El que conoce cada límite del universo. El que maneja más que cualquier matemático las cosas físicas, químicas, biológicas. Él es el que te ha enseñado a amar. Esto quiere decir, hermanos, que si soy cristiano, no necesito enseñarme a alguien a amar a mis hermanos, porque Dios ya lo ha hecho, ¿no es cierto? Bueno, el que tiene una Biblia y lee, lo va a entender. ¿Está entendiendo esto? Y quizás te preguntas, ¿cómo? ¿Cómo si yo leo la Biblia? ¿Cómo me ha enseñado? ¿Cómo nos enseña, hermanos? Bueno, recuerden ustedes, lo repasamos también en Tesalonicenses, los primeros capítulos. Romanos 5:5, vayan todos a Romanos 5:5, y si mal no recuerdo les dije, subrayen este versículo, subrayenlo. Romanos 5:5, este majestuoso versículo, dice, y la esperanza no avergüenza, ¿por qué, hermanos? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue, ¿qué? Otorgado. ¿Qué piensan, hermanos, cuando escuchan esto? ¿Qué piensan cuando escuchan este verso? ¿No es esto maravilloso, hermanos? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos fue dado. Esto me lleva a una implicación. ¿Quiénes pueden amar? Cuando tú dices, ya no le voy a hablar a esta persona, hay mucho que pensar, hermanos. Mucho que pensar. Cuando tú tienes un comportamiento no digno del amor que Dios te ha enseñado, hay mucho que pensar en cuanto a tu salvación. Porque dice el Señor que la forma en que nos enseñó es usando al Espíritu Santo, que nos ha sido otorgado, y nos enseña el Espíritu mismo de Dios. Dios, mis amados hermanos y amigos, nos enseña a amar por el Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, viene a vivir en nosotros, ¿cuándo, hermanos? Cuando somos salvos, y nos enseña ¿qué? Amar. Así que la contrapartida es esta. No es posible que un cristiano no ame. ¿Están de acuerdo en esto, hermanos? No es posible. Esto va en contra de nuestra teología. Va en contra de Dios, va en contra de su Espíritu, va en contra de Cristo. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando hay una confesión de Dios como el Señor, viene el Espíritu Santo a morar en nosotros y es mi maestro. Me enseña a qué, hermanos? A amar. Así que es imposible no amar. Los cristianos deben amar ¿a quiénes, hermanos? A los no cristianos. Filadelfia, ¿no es cierto? Y más allá, nos manda a amar más allá, hermanos. A gentiles y aún a nuestros enemigos. Como lo hemos estudiado en toda nuestra preciosa carta de Primera de Juan, cuando la repasábamos. Recuerden, vayan a Primera de Juan en el capítulo 2. Observen, hermanos, creo que todo esto va a hacer clic a nosotros. Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2. Observen el versículo 9 y 10 cuando dice, el que dice que está en ¿qué?
¿Quién es el que dice, hermanos? Tú. El que dice que está en luz, ¿y qué hace? Y aborrece a su hermano. ¿Qué está pasando? No dice que pues más o menos salió de las tinieblas y ahí está más o menos entrando al cielo. No dice eso, hermanos. Todavía, aún sigue siendo, ¿qué, hermanos? Tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano, entonces, sí es la otra contrapartida, permanece en la luz. ¿Qué está hablando, hermanos? El verdadero salvo ama. Y el que dice ser salvo y no ama, sigue en tinieblas. Está mintiendo aquel que dice estar en la luz y aborrece a su hermano. Está mintiendo, hermanos. Está mintiendo. El que ama a su hermano permanece en la luz. Es simple, ¿no es cierto? El que ama a su hermano está en la luz. Véanlo así, hermanos. Está dentro de nosotros. Está integrado en nuestra nueva naturaleza el amar. Cuando tú eres salvo, llega eso a ti. Ya es parte, forma parte de ti el amar. Porque hemos sido enseñados por quién. Eso es lo que quiero que lleguemos, hermanos. ¿Por quién? Por Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Señor para ser llamados sus hijos. Cuánto amor y compasión de Dios a tu vida, a la humanidad. Hermanos, Dios es tan amoroso, muestra tanto su amor que no ha decidido destruir el planeta. Te está dando la gran oportunidad y te está enseñando a amar. Dice 1 de Juan, en el capítulo 3, nosotros sabemos que hemos pasado ¿de qué? De muerte a vida. ¿En qué? ¿Cómo lo sabemos, hermanos? En que amamos ¿a quiénes? A los hermanos. La forma de saber que eres salvo es que amas a los hermanos. Papá, mamá o hijos, quiero dar un consejo bíblico. Hoy mismo, junta a tu familia y pide perdón a Dios cuando has hecho que tus hijos o tus padres odien a los hermanos o no los amen por lo que comentas. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en amar a los hermanos. Si alguien está mal, ámale. Ten misericordia como Cristo la tuvo contigo. Ámale. El Señor te ha enseñado a amar. No puedes modelar otra cosa. El que no ama a su hermano, dice Juan, permanece ¿en qué? En muerte. Hermano, esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. No amar me hace llevar a entender mi situación espiritual. ¿Cómo sabemos entonces que hemos pasado de muerte a vida? Así es como lo sabemos, según Juan. Porque amamos a los hermanos y el que no ama permanece en muerte. Muy básico otra vez. Todo cristiano tiene una actitud, hermanos, básica e inherente de amor hacia otros cristianos. Y esta es producida por la salvación. La salvación es lo que lo produce. Y así, hermanos, si no está ahí, la salvación tampoco está ahí. Así que Pablo les dice, no necesito que te diga que ames. ¿Ahora entendemos esa frase? ¿Por qué les dice esto? Yo no necesito. Por supuesto, Pablo. Ni ellos ni yo lo necesitamos, porque ¿quién es el que me ha enseñado? Dios. Porque ustedes mismos, aparte de mí, fueron enseñados ¿a qué? Fueron enseñados por Dios a amarse unos a otros. Y aquí es donde quiero que observen, hermanos. Dice, fueron enseñados, observen esta palabra. Os améis. Esta palabra, a diferencia, hermanos, améis, la palabra que utiliza aquí, hermanos, améis, no es Filadelfia.
es ágape. Muy importante esto, hermanos, que entender las diferencias aquí de este amor. No es ágape, no es a Filadelfia, es ágape, amor ágape. ¿Cuál es el amor ágape? El más puro, el más entregado, el más visceral en el sentido positivo de amar a los demás hasta dar la vida, ¿no es cierto? El amor de la voluntad, ese es el amor ágape, ese es el que está diciendo aquí, Dios dice, entonces, hermanos, que les ha enseñado a hacer eso. Así que no necesitan que Pablo les escriba sobre amarse unos a otros. ¿Por qué? Porque Dios está produciendo en ellos amor, ¿qué, hermanos? Ágape, ¿no es cierto? Está produciendo amor ágape en ti, que termina en el amor, ¿qué? Filadelfia, ¿no es cierto? Amor por los hermanos. Cuando tú tienes ese amor ágape, tú vas a amar a los hermanos, cristiano a cristiano, Filadelfia. Esto es profundo, hermanos. Es un amor, son diferentes. Para nosotros solo hay en nuestra mente humana, llegamos a pensar solo un amor, pero hay toda clase de amor que nos lleva al punto de entender que el amor, hermanos, es repartido de una manera especial, dándonos ágape para amar de otras formas, en este caso, forma Filadelfia. Así que entendamos esto, hermanos, amar. Y el versículo 10, observen, dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia o por toda Macedonia. Ustedes también aman. Ustedes están amando a todos los hermanos que están en toda Macedonia. Esto es, realmente ustedes están amando, realmente ustedes practican el amor con todos los creyentes. No hay duda de que ustedes están haciendo esto en cuanto al amor, dice Pablo. Eres salvo y esa es la razón porque eres salvo. ¿No es cierto? Era una iglesia ejemplar. Era gente salva, estaban amando. Sí, ahora entendemos que sí estaban amando. ¿No es cierto? No solo fue su fe, su amor hacia las iglesias de Macedonia, todas las iglesias que estaban ahí, sino que la misma iglesia, hermanos, se podía dar cuenta del amor de estos hermanos. La iglesia en Tesalónica sabía del amor de estos hermanos. Tristemente, hermanos, muchas iglesias saben del amor de los hermanos. Y eso es muy lamentable. Hermanos, demos gloria a Dios que nos habla de este tema. Porque lo que queremos es una iglesia gloriosa donde los hermanos, por el amor de la voluntad de Dios, nos haga amar a los creyentes y que seamos un modelo a la comunidad. Esta iglesia, hermanos, podía ver su amor externo, las demás iglesias de Macedonia, y adentro de la iglesia también podían ver su amor. Mostraban amor, mostraban hospitalidad, mostraban misericordia, eran generosos, eran sacrificiales. Hicieron todo lo que podía expresar el amor estos hombres, hermanos. Y recuerden, esto lo más impactante es que era una iglesia recién nacida, era una iglesia bebé. Y ya habían hecho todo esto. No eran solo sentimientos, hermanos. No eran solo emociones, era un amor de servicio, era un amor sacrificial, era un amor verdadero, era un amor de bondad. Entonces la pregunta obligada es, ¿por qué si ellos estaban haciendo todo esto, por qué se les manda a abundar más y más en el amor? ¿Por qué? Bueno, seguramente lo estaban haciendo bien, ¿no? Pero el amor, hermanos, que ellos estaban dando no era perfecto. El amor que tú y yo estamos dando no es perfecto. Tenían fe ellos, habían creído en el Evangelio, pero no era una fe perfecta como nosotros. Aún no somos perfectos. ¿Recuerdan 1 Tesalonicenses, en el capítulo 3, ahí al ladito, hermanos, en el versículo 10? Observen lo que dice Pablo ahí. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y ¿qué, hermanos? Completemos. ¿Era perfecto su amor? ¿Era perfecta su fe? No, dice, para que completemos lo que falta a vuestra fe. Pablo, ¿qué quería hacer entonces, hermanos? Fortalecer su amor
por maravilloso que sea tu amor, por grande que sea tu amor, seguro, hermano, te voy a decir algo, seguro que puedes amar mucho mejor de lo que lo estás haciendo hoy. Y es lo que Pablo les está diciendo a los tesalonicenses. La palabra abundar, observen, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, y más adelante dice, pero os rogamos, hermanos, que abundéis. Observen esta palabra. La palabra abundar, ¿qué significa? ¿Se acuerdan que la vimos anteriormente? Abundar es desbordar, aumentar. El punto es que podemos amar en mayor medida. Podemos amar mucho más. Eso es cristianismo, hermanos. La vida común y corriente, nuestro andar diario y amar de esa forma, eso es cristianismo. Eso es verdadera fe. Si el Señor viene otra vez, ¿qué debemos hacer, hermanos? Amarnos. Amarnos más, no amarnos menos. Si el Señor viene otra vez, ¿qué debemos hacer, hermanos? Amarnos más y no menos. Eso es lo que la iglesia debe hacer hoy. No debemos ignorar al mundo, hermanos. No debemos perder de vista que el Señor viene. Debemos observar a las personas que nos rodean y amarlos más. Concluyo aquí, hermanos. Amados hermanos, siempre es posible mejorar nuestras relaciones fraternales con los demás hermanos. Siempre es posible. No sé si queda claro hoy. No debemos conformarnos con lo que ya hemos alcanzado, con lo que tú ya has amado hoy, sino que debes proseguir a la meta. ¿Recuerdan lo que decía Pablo? Sino que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, Filipenses 3. Así que mientras estamos en esta vida, hermano, da gracias a Dios que estás sentado aquí hoy. Dios te está dando la oportunidad de amar. Mientras estamos aquí en esta vida, nunca llegaremos a la meta, hermanos, pero sí podemos llegar a aumentar nuestro amor, empezando con nuestras esposas, con nuestros hijos, con los hermanos de la iglesia, con la gente externa. Siempre habrá camino, hermanos, para seguir amando, seguir encaminándonos, avanzando hacia el amor. Por eso Pablo nos dice hoy, enviado por el Espíritu, que nos insta a todos los hermanos a que abundemos más y más en esto, ¿no es cierto? No debemos cansarnos de amar, de hacer el bien. Es posible, hermanos, que Pablo lo diga también porque sabe que los que empezaron bien amando mucho a sus hermanos. ¿Recuerdan esto, hermanos? Tal vez hace tiempo empezaste amando mucho a un hermano, pero no siempre acabas bien amando. Tal vez lo dice por eso Pablo, porque empezaron bien, pero terminaron no muy bien. Saben, amados hermanos, el diablo es muy cruel. Y él se encarga de introducir muchos motivos para que te desanimes, para que te molestes cuando estás practicando el amor fraternal. Él va a ver que tú practicas el amor fraternal, él va a sembrar semilla venenosa. Algunas veces, no solamente por las luchas espirituales, pero algunas veces por la ingratitud, hermanos, de los otros hermanos que reciben tu amor, que reciben nuestro amor, puede conducirte a que abundes menos y menos en amor, porque ves sus actitudes y dices, ya no quiero esto. No permitas que esto suceda tampoco. Si alguien te está rechazando, no permitas que tú empieces a amar menos y menos. Eso no es de un creyente, eso no es cristianismo. ¿No? Por eso nos hace falta el estímulo, la exhortación, hermanos. Lo vemos constante. El hecho de haber amado mucho en el pasado no garantiza que tú vas a amar mucho en este presente y en el futuro. No lo garantiza, hermanos. Tú puedes decir, mira, yo tenía este amor antes, esta relación tan buena, mi amor fraternal. Y hoy puedes llegar a decir, no, ya no es igual. Eso no es de creyentes, hermanos. Todo depende de cómo estamos creciendo en el amor basado en la relación actual que tenemos con Dios. ¿Te das cuenta?
No debemos pensar que como Dios nos enseña, como nos da su Espíritu y Él nos enseña a amar, ya no necesito esforzarme a amar a los hermanos. No puedo pensar así. Al contrario, hermanos, precisamente porque estas cosas son verdad, vale la pena esforzarnos con el poder y la gracia de Dios a amar. Podemos abundar, hermanos, en el amor ágape, en el amor fraternal, hasta que el Señor diga, este es tu último día. Y tú puedas llegar a casa y decir, Señor, uno de los pasos simples de la vida, que era amar, lo cumplí. No llegué a ti molesto con una persona creyente, no llegué a ti odiando a una familia, llegué a ti honrando tu palabra. Padre, gracias por guiarnos esta mañana en estos dos hermosos versículos que nos enseñan a vivir nuestra fe de manera clara, profesando de manera clara que amamos hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Esto es una de las exhortaciones que tú nos das, Señor. Ayúdanos a cumplirla. Hay mucho que tenemos que poner de nuestra parte. Y Dios, estoy seguro que en nada te glorificamos, en nada recibimos tu bendición cuando hay odio, rencor y desamor para con aquellos a los que tú amas, aún con sus propias conductas negativas. Padre, líbranos de ser una iglesia que no tenga este amor, Filadelfia, con la enseñanza ágape que tú nos has dado. En Cristo te lo pido, mi Dios. Amén.